Vamos a dar inicio, hermanitos. Nos ponemos de pie, por favor. Y si nos acompañan más aquí cerquita, pues sería bueno. Vienen como 25, dice que vienen por allí cerquita. Entonces que lo vamos a esperar. Pues bien, vamos a iniciar y me gustaría que me acompañara mi hermana a que nos haga una oracioncita. Recuerde que la idea es que todos participemos, ya sea en oración, ya sea, no sé, lo que puedas aportar. Estamos para aprender, insisto, esta es la escuela que deberemos de nosotros aceptar siempre, de que cuando uno va a un lugar es para aprender. Y la única manera que uno aprende es cuando lo ponen a hacer algo. De lo contrario, llega el sentido de, sí lo puedo hacer, pero no voy más allá. ¿Sí? Entonces, le vamos a pedir a mi hermana que nos ayude en una oración y después de ahí pues iniciamos el tema introduciendo con un repaso breve de lo que hicimos la vez pasada y luego continuamos de donde nos quedamos, ¿sí? Hermana. Buenas tardes. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por otro día más, por habernos permitido ver otro día más la luz al lado de la Gracias, papito, gracias, mi hermano Dios, gracias, bendito seas por siempre. Gloria a ti. Estamos aquí presentes, Señor. Ayúdanos para que nos quede una palabra de lo que nos van a hablar en el día de hoy. Sí, amado Jesús. Te pido que más que todo que abran nuestros corazones para sí, que amado Jesús. nosotros podamos demostrar y llevar la palabra. Aleluya, gloria a ti, Señor Jesús. Señor, que nosotros amado seamos Dios, gracias. tus sembradores y regar la semilla, Padre mío. Sí, y Señor para Jesús. eso tenemos que estar aquí presentes, Señor, para llevarnos una palabra papito, gracias, de Señor fe, Jesús. de alegría, para dar ánimo a la gente. Amén, gloria a Dios. Afuera, Gracias, Señor, Señor Dios, gracias. Gracias, mi Dios y mi Señor y mi Salvador. Bendito, bendito seas por siempre, Señor, gracias. Sí, Señor Jesús, aquí estamos, Señor Jesús, en tu presencia, para que tú nos ayudes a reconocer, Señor Jesús, dónde estamos fallando, amado Dios, dónde, Señor Jesús, debemos de caminar. Sí, Señor Jesús, aquí estamos, amado Dios, en tu presencia, Señor. Amén, gloria a Dios. Gracias, bendito seas. Gracias, mi amado Dios. Gloria a ti. Amén. En tu presencia, Señor. Gloria a ti. Santo eres. Amén. Gracias. Bendita María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy vuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermana, por esa oración tan hermosa que el Señor inspiró. Hermana Francisco, ¿tienes la oración ahí? ¿Sí la tienes? Cuando el Señor nos habla y nos pone en comunicación o nos pone en su espíritu, es de Dios, porque la oración habla y afirma lo que la hermana acaba de decir. Y dice: Jesús, tú me enseñas que para seguir tus pasos hay que servir a los demás. Ayúdame a ser servicial, a procurarme por los demás, a vivir pensando en ellos. Enséñame a ayudar, a ser generosos y abiertos, y estar siempre dispuestos para dar una mano. Quiero dar muchos frutos de buenas acciones. Quiero ser solidario y amar a los demás, con gestos, hechos y actitudes, no solo de palabras. Ayúdame que mi semilla pueda dar muchos frutos de cosas buenas. Amén. 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 Gracias. Bueno, siéntense. Sentados. Está. Se ve así.
Bueno, vamos a hacer un examen ahorita para los que vinieron la semana pasada. Prepare sus apuntes y saque su chivito. Y diría la hermana Araceli, yo no vine, así que me salvé. A ver, vamos a hacer un breve repaso de lo que se dijo la semana pasada. ¿Ok? ¿De qué hablamos la semana pasada nosotros, más o menos? ¿Alguien se acuerda? Puede sacar sus apuntes. Por eso pueden apuntar, para uno tener ahí esa dirección. Sobre la confesión. ¿Sobre la qué? La confesión. La confesión. Dijimos que tenía ¿cuántos nombres? 7. No, esos eran los temas que íbamos a... No. A ver, ¿quién da más? ¿Ah? No. Penitencia, reconciliación, ¿qué más? ¿Qué más? Dije 4, pero realmente son 5. Y aquí lo vamos a ver en el catecismo. Si usted se da cuenta, el catecismo habla de que el sacramento, para comenzar, dijimos que la penitencia, la reconciliación y el perdón de los pecados. ¿Y qué más? A ver, ahí la confesión. Pero antes de eso está el primerito que se llama la conversión. Conversión, penitencia, reconciliación, confesión y perdón de los pecados. O sea, arrepentimiento, si le queremos agradar. O sea, lo que decíamos era que este sacramento es el que más nombres tiene. Sí, es como, pero que comúnmente en el catecismo o en nuestra vida actual, comúnmente, ¿cómo le llamamos nosotros? Sacramento de la confesión, porque hasta ahorita no he escuchado a alguien que diga, ¿usted ya se reconcilió? No, normalmente dice, ¿ya te confesaste? O van a venir nuestros hermanos sacerdotes una semana antes de la Semana Santa, digamos, y un jueves van a estar ahí confesando. O sea, no se dice reconciliando, van a estar en la penitencia. ¿Sí? Es como que la palabra confesión en nuestro vocabulario, tal vez aquí se le llama confesión, no sé si en otros países se denomina de otro nombre, pero en sí esos nombres, lo que quiero decir que esos nombres que el catecismo le da y que nosotros venimos conociendo, cada uno tiene su significado, ¿sí? Y aquí en por ejemplo, en el 2020, en el 1423, ahí dice lo que se refiere a estos sacramentos, ¿sí? Es como, bueno, por ejemplo dice, se le denomina sacramento de conversión. Ese es el primero, ¿sí? De conversión, porque realiza sacramentalmente la llamada de Jesús a la conversión. Y está la cita ahí. La vuelta al Padre. O sea, ¿qué es conversión? Lo que decíamos la vez pasada es metanoia, ¿no? Voy por un camino y me doy cuenta de para dónde conduzco cuando ves tu miseria y das otro giro en tu vida, ¿no? Como la que vamos a leer al rato de la del hijo pródigo. Es como, voy acá y me doy cuenta de dónde estaba cayendo y doy otro giro en mi vida. Esa es la conversión. Parar hacia donde yo iba. Eso es lo que significa obviamente la conversión, lo que dice aquí. Dice, la vuelta al Padre, y está la cita de Lucas 15, que es la parábola del hijo pródigo, de que el hombre se había alejado por el pecado. ¿Sí? Vamos un camino de perdición y la conversión es dar la vuelta, reconocer que he ido mal. Y dice, se denomina sacramento de la penitencia porque consagra un proceso personal y eclesial de la conversión, de arrepentimiento y de reparación por parte del cristiano pecador. ¿Sí? Si queremos ahondar más en lo que significa cada uno, les recomiendo que lean el catecismo del 1422 en adelante. ¿Sí? Aquí lo tienen, mira, aquí se lo voy a poner. Es más, del 1422 en adelante. De ahí para adelante está todo este capítulo 4, que significa es de la penitencia y de la reconciliación. Esos son los títulos que le pone la iglesia. Pero en su contexto céntrico se refiere más a la confesión. ¿Por qué se refiere a la confesión más que a los demás? Miren, por ejemplo,
¿qué se necesita para hacer una buena confesión? Hay 5 puntos que se necesitan para hacer una buena confesión. A ver, nos acordémonos de algo, vamos a aportar aquí. Examen de conciencia, ese es uno. ¿Cuál otro? Decir los pecados. Confesar los pecados, ¿sí? Al sacerdote. ¿Cuál otro? No. Bueno, dice examen de conciencia, confesar los pecados, propósito de enmienda, dolor de los pecados y cumplir la penitencia. Entonces, lo que la iglesia dice en el catecismo es que de esos 5 claves por la cual uno va hacia un confesionario, va a hacer el sacramento de la confesión, dice que el nombre que más se acerca al sacramento es la confesión, porque es el que más se asimila a estos 5 claves que están aquí. ¿Sí? Es como que dice que ese nombre enlaza más a estas 5 claves que nos invita la iglesia para una buena confesión. Porque si yo digo me voy a ir a confesar, pero no hago bueno, uno se le va la onda, uno se confiesa, pero por eso el papelito, ¿dónde está el papelito, por cierto, que me dieron la vez pasada? A ver si lo tengo por aquí, para el que no lo tenga, para que lo vaya agarrando. Creo que Francisco lo estaba dando la vez pasada, de la confesión. ¿Quiénes no lo tienen? La sacaron copia, pero no las dejé. Sí, a ver si las encuentro un rato, pero ahí está cómo hacer una buena confesión. Entonces, estos 5 claves que están aquí, que son la examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de enmienda, confesar los pecados al sacerdote, cumplir la penitencia, estos enlazan más al nombre de lo que es el sacramento de la confesión. Y porque en el apartado que está aquí, estos numerales de los que hablamos, de los numerales de la vez pasada, ¿cuáles eran? 1455 al 1458, que les dije que los leyeran, y gracias por los que me llamaron y dijeron cuáles eran. Entonces, si ve que sí hay atención ahí, qué bonito. Se refiere esos 4 numerales al punto de la confesión. Explica más esos 4 numerales ese contexto, porque está en el contexto de el penitente confiesa sus pecados al sacerdote. Ese es el apartado. Entonces, como diciendo, vamos a enfocarnos en ese pedacito, porque les dije que eran ¿cuántos numerales? Pues si estamos aquí en el 422 al 458, solo ahí son más de 40 números. Son como 80 numerales del sacramento de la confesión. Entonces imagínense, si nos vamos uno por uno, entonces no terminaríamos nunca. Entonces el apartado es de que esos 4 numerales que les di son los que nos enfocan en el nombre de la confesión, del sacramento de la confesión, aparte de los otros nombres que tiene, que cada numeral lo va explicando, ¿no? Entonces, pero a largos rasgos lo está diciendo aquí del 23 al 24, lo dice a grandes rasgos qué significa los nombres, ¿no? Entonces dice aquí, por ejemplo, está el 424, el 1424 dice, se le denomina sacramento de la confesión porque la declaración o manifestación, la confesión de los pecados ante el sacerdote es un elemento esencial de este sacramento. Fíjate, o sea, ¿por qué? Porque lo que más duele, yo supongo, es decirlo, ¿no? Es confesar, es platicarlo. Nadie confiesa algo, como le dije la vez pasada, sin abrir la boca. Yo vengo a confesar, y el sacerdote, ¿de qué te acusas, no? Y usted no dice nada, pues lo que decía, pues ¿de qué te va a perdonar? Si el sacerdote quiere saber de qué para absolverte, ¿no? Y como dice San Agustín, si tú te acusas, si tú te excusas, te acusas. Y entonces, ahí lo vamos a leer al final, que está en el 1458, está ese parrafito, que es el que el hermano estaba leyendo el lunes. Y parece que como que yo le he preguntado, hermano, de qué va a hablar, porque lo que nos platicó el sábado antepasado, el domingo antepasado, y lo que vino a decir aquí, casi es asimilado al mismo tema. Y cuando yo le decía al hermano Manuel, pues es bueno dar
este apartado porque se me hace importante por el tiempo que estamos, ¿no? De que encontráramos, que escarbáramos en nuestras cajas. ¿Dónde está este libro? ¿Dónde está este libro escondido? Porque a todos de cierta manera lo agarramos en la iglesia. Y hablamos de los 7 pilares, ¿no? Entonces este escritor habla de muchos puntos, pero el enfoque es en cada tema hablar lo que dice aquí el escritor, lo que dice la Sagrada Escritura, conforme a como yo lo veo. Y después de allí, en la segunda parte, hablar de lo que el catecismo dice, para poder ahondar más, para que no sea lo que yo opino, sino lo que nos dice alguien que ha estudiado y lo que nos dice la iglesia también. ¿Sí? Bueno, entonces estamos ahí. ¿Qué más hablamos la semana pasada? Ayúdenme, porque a mí ya se me olvidó. ¿Qué más? Comenzaste hablando sobre ese librito, Sí. sobre la situación esta de los jugadores. Oh, sí. Pues Lo que él expresa aquí, ¿no? De los... ¿sí? ahí comenzamos. Ahí comenzamos. Ese fue el principio. ¿Qué es lo que él dice? Cómo él dice que uno debe de descubrir sus debilidades para convertirlas en fortaleza. Si yo sé que mi debilidad es algo y ahí estoy cayendo, es de trabajar ahí en esa área para convertirlas en fortaleza, ¿sí? Y ahí nos ahondamos un poquito. ¿Qué más? Dice ahí más adelante, Donald, perdón que no Sí. sé la palabra, pero un poquito más adelante ahí dice que este jugador de Michael Jordan no es que no lo hayan aceptado en el colegio. Sí, era jugador, pero siempre estaba en la banca. Él alegaba por qué no lo dejaban entrar, pero el coach siempre le decía, no sé, no vas a entrar y no vas a entrar. Pero él vio, o sea, cómo tiraban, cómo lo hacían, y entonces empezó a practicar él haciendo 500 encestes Cada vez. día por 10 años. Imagínate. O sea, la tarea para ser cristiano es bastante difícil para poder encontrar la debilidad concreta de uno mismo. Se debe de ahondar en eso. Para comenzar a hacer eso yo mismo, del que Dios creó, comenzar a vivirlo. Entonces, eso es lo que él dice. Entonces ahí lo relaciona un poquito más adelante con las 500 hectáreas o las 1000 hectáreas de terreno. El terreno. Que ¿Cuáles en la son tus confesión, 500? Entonces empiezas a cultivar las 500 hectáreas y te quedan otras 500 hectáreas que vas a ir explorándolos, que todavía está desierto, no has hecho nada todavía. Pero la confesión te da esa chance para empezar a ver esa otra parte. Entonces, o sea, ¿por qué nos pone el escritor? Michael Jordan sí lo hizo, 500 encestes cada día por 10 años. ¿Y él por qué pone la expresión 1000 hectáreas? Porque es demasiado difícil, es un trabajo grande, es un trabajo arduo. O sea, lo que dice el catecismo en la conversión, o sea, todo inicia, fíjate, es que yo no sé, a mí yo soy una persona, me acuso yo de ser mediocre en la lectura, porque yo sí agarro el catecismo cuando me toca dar ciertos temas, pero que yo agarre el catecismo, a veces sí lo agarro en un cierto contexto para ver qué es lo que dice la iglesia, pero no agarro así como decía, hoy me voy a leer el capítulo porque es bastante, pero me acuso de que me cuesta. Entonces, pero sí sé que si leemos el catecismo nos vamos a instruir más. Y yo siempre les he dicho, y me voy a cansar de decirlos, y yo sé que a lo mejor no lo escuchan, y yo sé que ahorita con los teléfonos que tenemos es más fácil, porque si usted se va a la internet y pone Catecismo de la Iglesia Católica y pone numeral, usted le busca y cuando le salga ebooks, es una aplicación, bueno, es una aplicación, pero se puede usar la internet, y lo manda con el sacerdote de España, creo que es, Santiago, creo que es, bueno, no me acuerdo ahorita, pero su nombre es José Ignacio Munilla, y él tiene todos los numerales explicados. Imagínense, ¿cuántos numerales tenemos en el catecismo? Ayúdenme. 2000, no sé, 800, algo así. Todos los numerales están explicados, a veces lo tiene en 2, a veces, pero la mayoría es un numeral por cada charla y son 1 hora por cada numeral. Y yo para poder decirle a ustedes tuve que escuchar como unos 20 horas para que a ver si algo se me queda o algo les logro decir a ustedes. Pero a mí me ha ayudado mucho ese señor y gracias a Dios no han quitado esos audios de ahí,
porque yo lo sigo repasando. Yo cuando me dan un tema de doctrina, yo no me hago tanta bola, ¿no? Yo ahí me voy al catecismo, lo escucho a él y trato de ver qué me quiere decir a mí. Y es muy hermoso, yo me enamoro de su explicación. No sé por qué los españoles tienen una forma de explicar que a mí me enamora, como a veces los colombianos, pero más los españoles tienen una forma de que me dejan prendido, pues, y no me da pereza escucharlo porque me enamora esa forma como ellos lo explican. Y él tiene todos los numerales. Cuando tenga chance usted, pídame la información, se la doy, se va a enamorar y va a ver las cosas diferentes. Lo que les estoy diciendo es parte de lo que yo escuché de él, pero obviamente tengo que dárselos con las lecturas para que no sepan que yo soy el que estoy diciendo, porque no se trata de eso, se trata de que todos aprendamos un poco, ¿sí? Bueno, entonces estábamos hablando de eso, estamos hablando también estuvimos ahondando un poco en los numerales 1455 y 1456. Ahí nos quedamos y decíamos que en el 55 estábamos hablando de, bueno, se los puedo poner aquí para que luego lo vamos a leer. Ahí está. Aquí está, esto es rapidito, miren qué belleza. ¿Ah? La confesión de los pecados. La confesión de los pecados, ahí está. La confesión de los pecados, ahí está. ¿Sí? Entonces, nos queda, eso lo introducimos primero, el 1455, donde estábamos hablando, después de leer el libro, estábamos hablando de que en este numeral, pues es profundo lo que está diciendo, porque dice la confesión de los pecados, acusación, como dijimos, dice incluso desde el punto de vista simplemente humano, y ahí estamos hablando de que expresar nosotros lo que, oiga, ¿está prendido el calentón o está prendido el aire acondicionado? Yo siento las dos cosas. Estábamos hablando de que es bueno confesar los pecados, obviamente, y a veces yo les estaba diciendo del libro de Santo Tomás de Kempis, que él habla de que no le expongas a cualquier persona no le abras a cualquier persona tu corazón. O sea, no le expongas tu interior a cualquier persona. Acércate con aquellos que son más sabios, aquellos que tienen más prudencia, porque no es un juego que lo que tú expones a esa persona, hagas de caso que lo expones a una gran comunidad. Y no, se trata de que elijas a la persona que es la que te va a entender, ¿sí? Entonces, habla este numeral de que es bueno eso, expresarlo, sacarlo, y hablábamos de que a veces uno confiesa sus cosas en lugares que no deben de ser, ¿no? Y que no le da vergüenza a uno, pero en el confesionario sí le da vergüenza a uno. Yo estaba escuchando una parte de apenas en esta semana, donde dice que así como el sacerdote tiene el sigilo para guardar la confesión, nosotros mismos también tenemos que tener ese sigilo, para que no, él ha visto que a veces al salir del confesionario ya va con fulana y fíjese que el padre quizás no cuenta todo, pero dice una parte. Entonces, ese también no está bien, porque el mismo sigilo del sacerdote lo tiene que tener uno y guardarlo él y no sí, es parte de los dos bandos, ¿no? No se puede divulgar porque hay cosas que no se deben. ¿Para qué andas divulgando algo que no te ayuda? A menos que ni siquiera te lo están preguntando, pero uno tiene esa costumbre a veces. Y también hablábamos del numeral 1456, en donde decíamos que ¿de cuál? Bueno, dice que la confesión de los pecados hecha al sacerdote constituye una parte esencial. Eso también lo decía en el 1424, ¿se recuerdan? Y decíamos de enumerar los pecados. Esa parte le gustó al hermano Manuel porque yo que no se le había y no se había captado de eso. Que además uno enumera los pecados, obviamente se refiere más a los mortales, ¿no? A los más pesados, digamos, ¿no? Porque se trata de ir avanzando en no pecar más. Porque si yo digo sí, que yo pequé 5 veces en esa semana de ese mismo pecado, para la próxima vez que yo vaya, pues debo de considerar que debe de ser menos. O sea, voy avanzando, eso lo decíamos, ¿sí? Y entonces dice, porque una cosa es pedir perdón al Señor por un pecado de esa magnitud, que pedir perdón por 5 pecados de esa magnitud. Porque si yo pequé 5 veces y solo me confieso de uno, como decían los santos de nuestra iglesia, no sé si es Padre Pío que decía, todavía huele mal, decía, porque sea que todavía te quedaste ahí con algo que no dijiste, ¿no? Entonces,
Pero el hecho de ir al confesionario, ya uno ya va saldando ese, ya se va comenzando a dar esa reconciliación, que ese es el otro nombre que recibe este numeral. Pues bien, y leíamos inciso que está aquí, que lo dice ¿dónde está? Ya me perdí. Ok, el Concilio de Trento dice algo ahí también, pero estábamos hablando de esto de ¿quién le dije que era? ¿De San quién? San Juan Crisóstomo era, no, San Jerónimo. San Jerónimo, ándale. Él estaba diciendo eso, que cuando los fieles de Cristo se esfuerzan por confesar todos los pecados que recuerdan, dice, no se puede dudar que están presentando ante la misericordia de Dios. Pues sí, si uno va ante el sacerdote, desde ahí uno va considerando y teniendo fe de que es Dios quien nos va a perdonar, si no, ¿para qué va uno, no? Pues esa es la visión. Y también él ponía vamos a decir, la perspectiva de que si tú vas al hospital o al médico y no le quieres mostrar tu herida, entonces dice, pues, ¿para qué vas? ¿De qué te va a sanar el médico si no le quieres mostrar qué es lo que tienes, ¿no? Y eso es muy importante. Cuando uno va a confesarse, tiene que decir uno realmente lo que es, sin andarle poniendo tanta, ¿cómo se dice? Tanta salsa a los tacos, ¿no? Y fíjense, eso del médico tiene mucha importancia en el sentido de que se acuerdan ustedes, bueno, aquí va para las mujeres, para que no se me duermen, porque cuando dice estos temas uno como que se despierta. Mire, por ejemplo, la mujer que está embarazada, tiene problemas con su bebé, y que sabe que el niño le dicen que en la ¿cómo se llama eso? En Estados Unidos salió que está cruzado y que no sé qué. ¿Qué es lo que el doctor a veces hace o la doctora? Trate de acomodarlo, ¿no? Y yo me acuerdo, yo sé que a veces son casos difíciles, pero me acuerdo yo que el médico, cuando la mujer llega, no le anda preguntando, ¿se quiere quitar? No, una vez la abran y dice uno, o sea, uno se pone a pensar, ese doctor no anda pensando en cosas como las que uno mormosamente piensa, ¿no? O sea, si vienes aquí porque tienes un problema, pues yo tengo que ir al problema que está ahí, no importa cómo estés. Y sí, hay vergüenza, pero cuando hay más necesidad de lo que yo quiero sanar, no nos va a importar la vergüenza. Este es el punto. Si yo sé que estoy pecando mucho, yo debo de pensar que Dios me va a perdonar a mí y que ese perdón me debe de evadir la vergüenza. Porque si yo pongo primero la vergüenza, pues no voy a ir allá a confesarme, porque me voy a detener y esa vergüenza no me va a dar a mí la absolución, como dice San Jerónimo, ¿no? Ahora bien, pues bien, ahí introduciendo esos para que no llegaron, que fue como 2 o 3 personas. Ahora vamos a ahondar en el numeral 1457 y 1458 para ver si logramos terminar, ¿sí? Pues bien, recuerden que este libro dice muchas cosas que sí, repito, esto es algo, lo que estamos tratando es de sacar los contextos principales, como la reflexión que les decía de principio yo, es como para decir, mire, esto que pone el escritor tiene sentido. Estaba leyendo la de la oración, de la Biblia. Hermano José, es hermoso ese tema de la Biblia. Para comenzar, la Biblia es un regalo que debemos destaparlo, no dejarlo ahí envuelto, ¿no? Es impresionante cómo él pone esos contextos que le dice uno, wow, no lo había visto de esta manera, ¿no? Y cada uno, si no tiene este libro, búsquelo, encuéntrelo, porque está hermosísimo. Ronald, tal vez ampliando un poquito, no sé si ampliar o hacer un pequeño comentario sobre lo que estabas diciendo sobre la vergüenza, ¿no? De ir por los pecados. Se me viene un poquito a la mente que San Francisco de Sales dice que el pecado es mucho más dulce que la miel, ¿verdad? Y eso es la inclinación que tiene el hombre a pecar. Pero lamentablemente que conforme transcurre el tiempo, se va haciendo amargo, ¿verdad? Y cuando nosotros vamos al confesionario, lo que hacemos es ponernos delante de nosotros mismos. Y entonces ahí no hay dónde esconderte, porque eres tú el que te estás conociendo y te da vergüenza verte realmente quién eres. Esa es la vergüenza.
no de confesar, sino decir si tan bueno que estaba y ahora me veo y soy lo peor, pues. Y esa es la vergüenza que siente uno de estar ante el juez supremo, y muchas veces tenemos el concepto de que estamos delante de Dios, que es 3 veces santo, y que el lugar en donde estamos es santo, pero nunca nos ponemos a mirar que Él hasta nos puede estar guiñando un ojo, de decir, te estaba esperando. Estamos ante el amor, vamos a estar ante el amor en donde Él, por sobre todos los pecados, nos está amando. Y entonces la vergüenza es por uno mismo. No es que uno sienta vergüenza ante el Señor, porque Él mismo ha dicho, la misericordia de Él es mucho más grande, infinitamente grande que nuestros pecados. Sí, y yo digo la vergüenza porque de cierta manera, cuando, recuerden ustedes el pasaje de Génesis, ¿no? Cuando pecan. Entonces, ¿qué hizo el ser humano? Se esconde. ¿Y quién lo anda buscando? Dios. Entonces uno dice, yo ando buscando a Dios, antes de que uno diga ando buscando a Dios, lo anda buscando primero. Y antes de que, o sea, pero como Dios quiere que se haga, que se dé ese encuentro con la persona, entonces, si yo sé que pequé, yo me ando escondiendo porque me da vergüenza de poder enfrentarme con aquel que ha sido bueno conmigo, con ese Dios que ha sido misericordioso. Y el ser humano siempre va a ser así. Siempre va a buscar la manera de esconderse cuando sabe que las cosas están mal. Porque dentro de nosotros, dentro de nuestro interior, hay una semilla de amor de Dios que nos dio al momento de crearnos. Y esa semilla que está ahí, por muy malo que sea la persona, en su interior sabe que está mal. Eso es así, yo sí lo veo. Y usted dirá, esa persona mató a 100 personas, pero en el momento que lo hizo, podrá decir que no tiene corazón, que no siente, no. Sí, pero la herida que tiene, la venda que tiene, el odio que tiene, no lo hace pararse, lo hace seguir, aunque en su interior sabe que eso está mal. Y ahí viene el remordimiento de saber que puede lograrlo, dar un paso, reconciliarse con Dios, pero como es tan grande el peso que tiene y no se deja ayudar, sigue su camino. Y eso lo vamos a ver en la parábola del hijo pródigo, ¿no? Pues bien, entonces estamos ahorita en el numeral 1458, ¿cierto? Bueno, a ver, 1457, perdón. Dice, según el mandamiento de la iglesia, todo fiel llegado a la edad del uso de razón debe confesarse. Bueno, aquí vas para los catequistas. ¿Qué es lo que uno hace con los niños? Instruirlos en la fe, en la doctrina. ¿Por qué se recomienda que el niño se confiese antes de ir a recibir la primera comunión? Porque el niño debe de formar su conciencia de que antes de recibir aquel que es puro, debe de limpiar su alma y su corazón. Aunque en el bautismo ya hemos sido limpiados, pero ya cuando la persona va comenzando a agarrar conciencia, como el niño chiquitito, pues qué pecado puede tener. Pero ya cuando comienzan 10 años para arriba, ya agarran el sentido de pensar mal, de hacer sus, como dice mi mamá, sus diabluras, ¿no? Entonces, si nosotros no le formamos a ese niño como papá de que debemos formar esa conciencia de que es pecado y que no es pecado, entonces la persona cuando llega a cierta edad no va a saber definir eso o le va a costar. Pero cuando el catequista lo instruye y le dice y lo prepara para confesarse antes de recibir la primera comunión, ya el niño dice, wow, o sea que va pensando las cosas diferentes, ¿no? Por eso habla aquí de la edad. O sea, dice, según el mandamiento de la iglesia, todo fiel llegado a la edad de uso de razón debe confesar. Usted dirá, pues un niño de 10 años ya tiene uso de razón, ya sabe decir que sí, que no. Sí, entonces dice, al menos una vez al año, lo decía la vez pasada yo, ese es el mínimo para el pueblo de Dios, pero nosotros servidores ya eso debe ser al mes,
Pero la iglesia lo dice así porque recuerden, no sé ustedes si se acuerdan, pero creo que en la escritura está, antes solo se confesaban una vez en su vida. Era una vez nada más. Y después se narra de que se confesaban en público. O sea, hay muchas formas de ver la confesión. Depende de los tiempos de cómo va el pueblo de Dios. Yo dije, cuando una persona dijo esa vez en un taller que estábamos recibiendo, diciendo, hey, recuerden que antes, no encontré la cita, me disculpa, no la encontré, donde dice que antes confesaban sus pecados en frente de todo un pueblo. Imagínate, y decía el predicador, imagínate que está tu esposa aquí y tú sinceramente ahí te pones la mano en el pecho, como dicen por ahí, por mi culpa, por mi gran culpa, y dices, yo he pecado de lujuria con, y enfrente tenés a la amante y enfrente de tu esposa, dice, ahí lo ahorcan a uno, ¿no? Porque ¿cómo puede decir uno eso, no? Incluso en las etnias indígenas, en nuestros pueblos existe que si la persona se metió con la otra persona y tienen dominio los de esa ciudad, lo amarran y lo queman. Eso lo hemos visto. Pero no en el sentido de que confesarse, sino de desquitar su enojo, ¿no? O sea, tú lo hiciste y te revelamos ante todo el pueblo que has hecho esto. Pero en este sentido es, qué difícil hacer, confesar sus pecados. Si con el sacerdote nos da vergüenza, ¿cómo no nos va a dar vergüenza decirlo delante de todo el mundo? Que todo el mundo sepa qué es lo mal que yo he hecho. Y eso va a ser bien difícil, ¿no? Juan Bautista no iban. ¿Ah? Con Juan Bautista no iban al público, ¿no? No. Que iban a confesar Bueno, sus sí iban a pecados confesar, sí, pero no revela la escritura que decían sus pecados en ese sentido. Pues bien, dice aquí, gracias hermano, dice, una vez al año, dice, fielmente sus pecados, dice, fielmente sus pecados graves. Les dije que se refería más a los pecados graves, ¿no? A ese sentido. Y dice, quien tenga conciencia de hallarse en pecado grave, que no comulgue el cuerpo del Señor, sin acudir antes a la confesión sacramental, a no ser que concurra un motivo grave o no haya posibilidad de confesarse. Y en este caso tenga presente que está obligado, ay, ya me vio, bueno, voy. Está obligado, a hacer un acto de contrición ¿ok? perfecta. Que incluye el propósito de confesarse cuanto antes. Como vamos a decir, mucha gente quisiera que si hiciera una confesión así general, ¿no? Y nada más llegaran esa vez en sus vidas. Eso sería como cuando realmente ya no va a haber chance de vivir, ¿no? Que digamos que hay un terremoto y que todo se va, bueno, un caos, pues. Y digamos, en esos casos yo creo que la iglesia sí dice, se puede hacer esa solución general, pero si no, dice, tienes que enmendar los 5 puntos que dijimos, enmendar la causa por la cual pecaste, ¿no? Entonces, bien, y luego dice, los niños deben acceder al sacramento de la penitencia antes de recibir por primera vez la Sagrada Comunión, lo que les decía. ¿Por qué? Porque está hablando del principio, está hablando de la edad. Y antes de, o sea, como quien dice, yo hasta ahorita no sé cuál es la edad apropiada para confesarse, lo sé porque los niños vienen al catecismo y de ahí para arriba comienzan a prepararlos a la confesión. Pero de ahí no sé yo si puede hacer más antes la confesión un niño, depende de su forma de, no lo sé. Creo que primero va por ciertas edades, entonces de los 8 años. Como que de esa edad ya los niños comienzan a despertar, ¿no? su conciencia y de hacer sus cosas con criterio con propósito, pues, porque si alguien lo hace sin saber, pues no va a ser un pecado porque era ignorante a eso, ¿no? También en el principio de la misa hay absolución de los pecados leves También. Yo confieso. Vamos a llegar a ese puntito porque en el 1458 habla precisamente de eso y vamos a ahondar donde se habla de los pecados veniales, ¿no? Porque resulta que aquí más el enfoque es los pecados
mortales, ¿no? Los pecados graves, que son los que la iglesia dice, oye, no puedes pasar más de un año sin confesar tus pecados graves, por lo menos debes de ir una vez al año para poder descargar eso por la cual te has cargado tu corazón y tu alma, ¿sí? Bien, hasta aquí alguna pregunta, trauma, aporte, confesión, ¿no? Bueno, hablamos en el 1457 de que es bueno formar la conciencia, ¿sí? Eso es bueno a nuestros hijos, hacerles ver qué es pecado, qué está mal y qué es lo que deben de hacer, para que cuando no estén grandes vayan de paso en sus vidas y diciendo que ni existe Dios y que porque no hubo una doctrina, no hubo una enseñanza de cuando estaban pequeños. Por eso a los papás se les dice en los retiros, hey, los catequistas no son los que están doctrinando a tus hijos, eres tú. Ellos nada más te están ayudando a que el niño agarre el carril, por decirlo, ¿no? Pero no esperes que el catequista se encargue de todo, porque el tiempo que más pasa en tu casa es contigo, no es como el catequista, que solo viene 2 horitas y una vez a la semana y por cierto tiempo y ahí nomás. Y imagínate, 1 hora, o sea, si un católico lo agarramos allá afuera que no ha practicado su fe, ¿cuál ha sido el tiempo de conocimiento de ese católico? Si es que ya tiene 40 años, tal vez pues recibió cierto curso de la comunión y tal vez 1 año, 2 años del programa de confirmación, y de ahí de vez en cuando fue porque pues se casó fulana o se murió sutano. Eso es todo lo que tiene esa persona en su mente y en su conocimiento si no se ha acercado al Señor, y más si tiene problemas de pecados más graves, mucho menos, más difícil. Entonces a esas personas se les hace muy difícil que uno les vaya a hablar de esto, porque si nada que ver, pero nosotros no. Ya nosotros ya miramos las cosas de otro sentido. Bueno, ahora vamos a enfocar en el 1458 para después de ahí hacer una dinámica y luego un diálogo. ¿Sí? Si no la trajiste, ahorita la vamos a hacer. No se crea. Ok, entonces vamos a traer a colación la cita bíblica del hijo pródigo. Búsquenla en San Lucas 15. San Lucas 15. ¿Ya? 15. ¿Ah? Bueno, sí, pero está desde el 18, desde el 11 en adelante. Sí, como está larga, la vamos a leer todo porque eso nos enriquece. Alguien que quiera leerla para que me ayude, puesto que mis ojos se me cruzan. Alguien que diga, yo lo leo, sí, con voz fuerte, para ahondar en eso, y así nos alimentamos de lo que nos dice la palabra de Dios. La hermana nos va a ayudar. ¿Paola o Paula? Paula. Nos ponemos de pie pues para leer la palabra. Del 11 hasta el 32, hasta terminar. Sí, hasta el 24. Si quieres hasta el 24, porque pues todo está. Dale hasta el 32, sí, porque sí. Jesús contó esto también. Un hombre tenía 2 hijos, y el más joven le dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Entonces el padre repartió los bienes entre ellos. Pocos días después, el hijo menor vendió su parte de la propiedad y con ese dinero se fue lejos, a otro país, donde todo lo derrochó, llevando una vida desenfrenada. Pero cuando ya se lo había gastado todo, hubo una gran escasez de comida en aquel país, y él comenzó a pasar hambre. Fue a pedir trabajo a un hombre del lugar, que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos.
y tenía ganas de llenarse el estómago con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Al fin se puso a pensar, ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre? Regresaré a casa de mi padre y le diré, Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Trátame como a uno de tus trabajadores. Así que se puso en camino y regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él. Corrió a su encuentro y lo recibió con abrazos y besos. El hijo le dijo, Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Pero el padre ordenó a sus criados, saquen pronto la mejor ropa y vístanlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro más gordo y mátenlo. Vamos a comer y a hacer fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron a hacer fiesta. Entretanto, el hijo mayor estaba en el campo. Cuando regresó y llegó cerca de la casa, oyó la música y el baile. Entonces llamó a uno de sus criados y le preguntó qué estaba pasando. El criado le dijo, es que su hermano ha vuelto y su padre ha mandado matar el becerro más gordo, porque llegó bueno y sano. Pero tanto se enojó el hermano mayor que no quería entrar. Así que su padre tuvo que salir a rogarle que lo hiciera. Le dijo a su padre, tú sabes cuántos años te he servido sin desobedecerte nunca, y jamás me has dado ni siquiera un cabrito para hacer fiesta con mis amigos. En cambio, ahora llega este hijo tuyo, que ha malgastado tu dinero con prostitutas, y matas para él el becerro más gordo. El padre le contestó, hijo mío, tú siempre estás conmigo, y todo lo que tengo es tuyo. Pero ahora es muy justo hacer fiesta y alegrarnos, porque tu hermano que estaba muerto ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Wow! ¡Qué hermosísimo! Hablando de pecado, al final de los dos, ¿quién peca más? El mayor, porque ese siguió pecando desde que el otro hermano pidió la herencia, comenzó a pecar el pobre. Aquel se fue a dar cuenta en el estiércol que había pecado y le había regado, pero se recapacitó, ¿sí? Ahora bien, ¿sabe que en este texto se narra en sí todo el sacramento de la confesión, de reconciliación, de penitencia? Está todo ahí metido, en el sentido de que este hombre pecó pidiendo algo que no le correspondía todavía, porque uno pide una herencia cuando se muere el papá o el padre, bueno, ni debe de pedirla a uno. Se supone que el papá es el que te tiene que darte, asignarte, te toca esto a ti, depende cómo él vea tu necesidad. Pero no, él vino y primero lo agarra, dijo, comenzó a pecar, se fue, se dio cuenta, pero me gusta cuando en el contexto de la conversión, cuando es que él se da cuenta de dónde había caído. Cuando se va a trabajar y miran que esos cerdos está comiendo algo y se pone a pensar, pero si yo soy hijo del rey, ¿qué me está pasando, no? Pero fíjense bien, la reacción primera no es por querer venir a arrepentirse con el Padre, ni reconciliarse con el Padre. ¿Cuál fue lo primero? Porque tenía una necesidad, porque se dio cuenta que todo lo que ha tenido ya no es de él, que ya se despojó de todo, que ya lo malgastó.
O sea, por necesidad nosotros hemos regresado al Padre, ¿sí? Por una necesidad material, podríamos decir, porque tenemos testimonio de personas que se han alejado del Señor y la necesidad de pedir por una enfermedad los acerca al Señor, los hace venir. Por la necesidad de que no tienen ni para la renta y quieren un trabajo, vienen al Señor. Pero es lo que nos está diciendo la Escritura, que comenzó a ver que lo que estaba haciendo ya no era algo digno de hacer, sino que tenía que regresar donde había más mejor que eso que estaba haciendo. O sea, no tengo ropa, me voy con mi padre porque ya tengo ropa que todavía dejé. No tengo calzado, ya me desgasté por andar, ya así. Es como regreso porque he estado acostumbrado a recibir cosas buenas. Y aquí me doy cuenta que ya, o sea, se dio cuenta de que todo lo que estaba haciendo ya le había perdido su dignidad. Pero lo que me gusta a mí de esta parábola es que él se dio cuenta de eso, lo hizo por necesidad, vamos a decir material, porque necesitaba un techo, porque necesitaba dinero, porque necesitaba comida, bueno, por lo que usted quiera. Quería regresar con su padre. Pero lo que me impresiona es el contexto donde él hace la otra parte, porque el ser humano piensa que necesita, pero no da el paso. Hay personas que saben que están en el alcohol, saben que están mal y necesitan al Señor, pero no dan el paso. Sabemos que estamos pecando en el Señor, pero no queremos dar el paso de decirlo al Señor. Entonces él dice, bueno, se puso a reflexionar. Y dice ahí, y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero eso que dice él, lo lleva a la acción. Esa es la conversión. O sea, vuelvo al Señor. Esa es la conversión, esa es la metanoia. Vuelvo al Señor, vuelvo a la casa, vuelvo con los que estaba antes, porque me había alejado de ese amor que mi padre yo no me vine de mi casa porque mi padre me odiaba. Yo me vine de casa porque yo decidí abandonar a mi padre y hacer mi propia vida, ¿no? Y el libro aquí dice, si usted se va a la página 157, y el que lo tenga, si no, pues estamos después del libro y no, tome una foto por ahí para que sepa las páginas que vienen después, para que usted lo lea después. Dice en 157, dice, volviendo a Dios, dice el escritor aquí, dice, gran parte de mi vida adulta ha sido dedicada a hablar en público y al mundo acerca de los 7 pilares de la espiritualidad católica. Una de las preguntas que siempre me hacen es, ¿por qué colocas la confesión en primer lugar? Otros me dicen, debería dejar que la gente se caliente un poco y se sienta cómoda con la idea antes de hablarles de la confesión. Pero hay una razón por la cual coloco la confesión en la cabeza de los 7 pilares. Cuando Juan Bautista apareció por primera vez en el desierto de Judea, su mensaje fue, arrepiéntanse, y eso lo miramos nosotros al comienzo de la Cuaresma. Arrepiéntanse, preparen el camino del Señor, está en Mateo 3:2. Luego, cuando Jesús empezó su ministerio, llevó este mensaje, arrepiéntanse, pues el reino de los cielos está cerca. Mateo 4:17. Y luego dice, arrepentirse es una palabra fuerte. Yo les decía el lunes cuando me tocó, oiga, le puedo hablar de la conversión, y eso a nadie le gusta que le digan qué es lo que se debe de hacer. Porque a veces cuando uno está en el error, que le digan cuál es la verdad, a uno cuando no quiere dejar su vida, de esa vida, a uno le duele. Si al hijo pródigo hubiese acercado a alguien y decir, oye, estás mal, ¿cómo es eso que le pediste la herencia a tu papá? ¿Cómo? O sea, dime, no me explico, ¿no? Como él está enfocado en lo que quiere hacer, pues aunque le hubiesen dicho muchas cosas, no hubiese recapacitado, ¿no? Él hubiese seguido hasta que, como dicen, toca a fondo, ¿no? Y dice, arrepentirse es una palabra fuerte, pero más de 2000 años después, ¿qué significa para nosotros aquí y ahora? Pues lo mismo que significó para las personas cuyas sandalias pisaron los polvorientos caminos tratando de acercarse a Jesús mientras pasaba por sus aldeas.
arrepiéntete significa volver a Dios. O sea, conversión. Yo me veo necesitado, dice, de volver a Dios varias veces al día. ¿Usted cuántas veces al día se siente necesitado de volver a Dios? Este es el examen de conciencia, ¿no? De las 5 claves que dijimos nosotros para hacer una buena confesión, este es el primero. Si uno no hace examen de conciencia, pues la conciencia se bloquea o se anestesia, y como dice el Papa Francisco, una conciencia anestesiada, una conciencia, vamos a decir, sí, anestesiada, que no siente, que está en su camino como que todo va bien. Y más si esa conciencia no se ha educado. A nosotros no nos ha educado en la conciencia mucho. A muchos sí. Cuando nuestros padres eran rígidos, por ejemplo, yo me acuerdo, mi papá me decía, si yo te encuentro tomando una cerveza, te doy una paliza que te vas a acordar toda tu vida. Si yo te encuentro fumando un cigarro, no te la vas a acabar. Si yo te encuentro, o si alguien me dice que tú te robaste algo, ni llegas a la casa porque ese día no sé lo que voy a hacer. Entonces, eso quedó en mí. Pues yo decía, pues yo tal vez no lo hago tal vez por miedo, pero no lo hice. Y cuando una historia de mi vida, y ese es un testimonio que tengo, es de que cuando vine aquí a Estados Unidos, me ofrecieron muchas cosas, de robar bancos, de robar tiendas, y en ese tiempo yo acababa de agarrar un carro del dealer, y tú sabes, cuando uno comienza, pues uno todo debe, ¿no? Pues todo pago, y esa es la tentación, ¿no? Y si robamos esto, pues mira, vas a pagar todo de un solo. Es como el enemigo en las tentaciones con Jesús. Mira, si esto vas aquí, o sea, la pone, como dice, la pone bonito y dulce, pero conforme lo vas probando, te anestesia el paladar, y cuando a ti está mal no te das cuenta, ¿no? Eso es como, mira, haces esto. Y yo en mi interior, como dije al principio, esa semilla que Dios pone, más el amor de los padres que te dicen que sea fuertemente para que no lo hagas por miedo, pero no lo haces. Ese momento vino a mí y yo dije, fíjate que aunque me lleve la fregada, yo hablaba más mal, ¿va? Aunque me lleve la que no me trajo, voy a sudar. Aunque me cueste pagar ese carro, aunque me cueste pagar la renta, aunque me cueste pagar el dinero que yo pagué por venirme, pero robar no puedo robar, porque mi papá no me enseñó eso. Eso es formar la conciencia. Por eso el catecismo se refiere mucho a lo que es la conciencia, ¿no? De la edad que uno tiene. Eso es también en el pueblo nosotros, es de formar la conciencia del pueblo, decirle en los temas de conversión, no, se necesita decirle a la persona con caridad, estos temas son difíciles, pero es bueno decirle, oiga, si usted no está casado, ¿cómo se le llama a ese pecado? Sí, es pecado mortal, pero tiene su nombre. ¿Cómo? Fornicación. Y esa palabra fornicación es fuerte, ¿no? Y usted si no se casa, pues está fornicando. Y la persona, pues, híjole, entonces esos temas, mejor me voy porque no me gusta escuchar eso, pero vamos a lo mismo. Génesis, me escondo, me voy, evado, porque no quiero enfrentar eso que me duele, ¿no? No soporto esa luz que me hace revelar dónde estoy sentado. Eso es lo que les pasó a Adán y a Eva. Entonces, conversión es regresar al Padre, volver a Dios. Y ese es el hijo pródigo. Que un dato muy curioso, que no vino el hermano Manuel, pero me decía, oye, pues ya te das cuenta que antes de que el hijo comience a hablar, ¿qué es lo que el Padre hizo? Lo abrazó y lo besó. Lo abrazó, lo besó, sin decir nada. Eso es lo que Dios hace. Por eso aquí cabe destacar el nombre del sacramento, reconciliación. Porque antes de que nosotros vayamos al Padre, ya el Padre ya nos ha reconciliado en Cristo. O sea, eso hay que tenerlo en la mente siempre. Antes de que yo vaya a pedir perdón, yo debo de saber que ya hubo alguien que pagó el precio por eso que yo estoy haciendo. Y eso es reconocer en ese examen de conciencia, es ir ya a decir eso, que es carga la que tengo para descargarme. Pero desde el momento que uno comienza a pensar, voy a ir a confesarme, ya se está dando esa reconciliación. Y si vamos más allá, ya el Padre ya nos ha reconciliado a todos. Pero como necesitamos nosotros responder nosotros de nuestra propia voluntad, si usted no decide,
no va a pasar nada, porque recuerde que el ladrón, de los dos ladrones que estaba, uno fue el que decidió hacer lo que debía de hacer, y el otro no, el otro siguió todavía. Es más, todavía quería echarle más leña al fuego, ¿no? Y el otro, bueno, gracias a ese, el otro respondió, ¿no? Pero es como decir, tenemos oportunidad de hablar con el Padre y confesar lo que nosotros hacemos mal, pero necesita el ser humano soltar eso, decirlo, realizar que estoy haciendo algo y decirlo, porque en el pensamiento volvemos, es como la herida que vas al médico y no se le vas a, si no se la muestra no vas a ver dónde está. Pues bien, ahora estamos en el numeral 1458. ¿Ya lo leímos ese? No va. Bueno. ¿Algo más que quieran aportar? Sí. Que también la reconciliación con el mismo Dios, después debe ser la reconciliación con la persona que pecaste también, porque si no también no pasa nada. No pasa nada. Es como el de las 5 que decíamos, era el propósito de enmienda, ¿sí? O sea, si usted bueno, vamos a decir, si yo agarro el carro de mi hermano, no le pido permiso y me voy y me estrello, y mi hermano me dice, ¿sabes qué? Discúlpame, pues choqué el carro, y dice, no te preocupes, yo no tengo nada contra ti, pero no significa que no me vas a arreglar el carro. Tú tienes que arreglar el carro, ¿no? ¿Por qué? Porque faltaste a esa confianza, me traicionaste, no me lo dijiste, no me practicaste. Está bien, no pasa nada, pero no significa que yo voy a andar con el gato chocado. Tienes que arreglarlo. Y Donald, me llama la atención también lo que dice el escritor acá de esto de el volver a Dios. Él lo pone estrictamente interior, no lo exterior. No lo exterior. O sea, es eminentemente espiritual. El regreso a Dios, porque podemos estar aquí dentro de la comunidad y estar de espaldas a Dios. De espaldas a Dios. Entonces, el regreso a Dios es netamente espiritual, interiormente, que no se ve, y eso es lo que se dice el giro de 180 grados. Decir no a los defectos y decir sí a lo que dice el Señor interiormente, ¿no? Lo que dice San Agustín aquí ya al final de este numeral 1458. Y cuando se ahonda en ese punto que tú dices, es impresionante. Repite otra vez lo que dijiste. No dije de lo que es interior. Ajá. Sí, o sea, la vuelta a Dios es interiormente. O sea, es espiritual. Porque podemos estar dentro de la comunidad y creemos que eso es regresar a Dios, pero eso no es. En lo exterior no significa nada. Sí, porque podemos eso estar es lo que dentro dice aquí. Y estar de espaldas a Dios. O sea, estoy metido en el lugar que debo estar, pero mi corazón está en otro lado, mi mente está en otro lado. Y cuando se refiere al sacramento de la penitencia y reconciliación, en esos dos contextos dice que cuando habla de el sacramento de la penitencia, dice que es más interior que exterior. Y por eso hace más daño al alma el pecado interior que el exterior. Porque el exterior todos lo vieron, pero el interior nadie lo vio. Y como yo digo, pues nadie me ha visto y sigo. Pero ese de tener ahí, es el que no me doy cuenta, que es el que Dios tiene más en cuenta. Porque pues a Dios quién se le va a ocultar eso, ¿no? Es como, por ejemplo, los pecados veniales, que es a donde vamos ahorita. Una de las derrotas del enemigo es que nosotros debemos de confesar. Mire, dice, bueno, vamos a leer porque luego para que ahondemos más en esto. Dice, sin ser estrictamente necesaria la confesión de los pecados veniales, sin embargo se recomienda vivamente por la Iglesia, o sea, el Concilio de Trento lo dice en ese numeral que está allí. En efecto, la confesión habitual de los pecados veniales ayudan a formar la conciencia, a luchar contra las malas inclinaciones, a dejarse curar por Cristo, a progresar en la vida del Espíritu. Cuando se recibe con frecuencia mediante este sacramento el don de la misericordia del Padre, el creyente se ve impulsado a ser también misericordioso. Y qué hermosísimo.
O sea, Pero sí, estás digo. pasando también lo del muchacho del otro hermano El que otro. estaba en contra de, ¿Perdón? que estaba en contra de su hermano, El mayor. del mayor. Ujú. O sea, el hijo mayor comenzó a pecar venialmente, vamos a decir, y lo detuvo ahí. Y cuando regresó el otro, era tan grande lo que fue acumulando que, pues cuando lo vio, ¿qué le reclamo que le hace? Yo he estado contigo todo el tiempo y a mí no me has dado nada. Y el padre le dice, pero si todo lo que tengo es tuyo, o sea, no te has dado cuenta que no necesitas ni siquiera pedirlo, es tuyo. Y así el Señor nos dice, oye, tranquilo, todo lo mío es tuyo. Simplemente debe de aceptar y reconciliar y saber en qué estamos mal. Por eso dice aquí, sin ser estrictamente necesario. ¿Por qué? Porque el pecado venial no es necesario confesarlo. Pero aquí dice que se deben de confesar porque a la medida que yo los detengo, se van haciendo más grandes. Y eso es, cada vez que uno dice un pecado venial, que no es necesario, pero que nos ayude, es como decía la vez pasada, es como el diablo que frente a un pulpo, tiene muchas manos, y irle cortando las manos, ¿no? Es como que se va quedando desarmado. Pero si yo detengo al momento, por ejemplo, vamos a decir, yo tengo una tentación, está aquí una muchacha por ahí, ya comienzo en ese diálogo y cuando siento, ya tengo más diálogo y más. Si yo tengo a mi esposa y no comunico, fíjate que la hermana esto y que el hermano aquí, que yo platico acá, si yo no le expreso a mi esposa estos encuentros así, donde el Espíritu me va diciendo que uno sabe por dónde a veces van las cosas, pero uno no lo quiere aceptar. Si yo me callo eso, cuando vengo a sentir, ya me fregué. ¿Por qué? Porque al momento que tú lo dices, ya no solo te haces bien tú, sino le haces bien a la otra persona, porque la otra persona te va a dar un consejo de regreso a ti. Entonces los pecados veniales, y los pecados veniales hay muchas maneras de que sean absueltos. Por ejemplo, en la misa, hacemos el acto de ¿qué? ¿Cómo se llama ese? De penitencial, ¿no? Uno lo dice, yo confieso ante Dios. Eso es el perdón de los pecados veniales. También en una oración, también se perdonan esos pecados veniales. Incluso en el servicio se alude de que también se perdonan los pecados veniales. Pero eso no significa, por eso, mire, la gente que no sirve se mantiene muy amarrada. Yo digo, y ahorita me vino a la mente, fíjense el Espíritu Santo. Catecismo 1733, uno de mis textos favoritos. Dice, en la medida que el hombre va haciendo el bien, se va liberando. ¿Sí? A la medida que yo sirvo, me voy despojando de mis pecados veniales y me siento más libre. O sea, por eso es que el servidor debe estar alegre, porque cuando tú sirves, te vas despojando, que si te quedaras en el sofá mirando televisión, mirando teléfono, te vas cargando, y cuando vienes, está tan tupida la mente que cuando vienes no sabes ni de qué pecamos. Entonces, es recomendable confesarlos, porque el confesarlos habitualmente, o sea, más seguido, eso nos va liberando y no se va a convertir, porque un pecadito lleva a otro. Por eso los pecados capitales es impresionante. Capital porque de ahí depende mucho, ¿no? Ese es el centro, es la raíz. Si yo no confieso ese pecado capital, esa raíz está ahí. Y lo que deriva de ahí para arriba me va a hundir. Pero si yo confieso ese pecado grave, ese pecado capital, es como arrancar el árbol que no sirve y tirarlo al fuego. Es lo que el Señor dice. Vamos a cortar el trigo, ¿no? Pero, cuidadito, les dice antes, no corten el monte porque le van a cortar el trigo. Pero al final, el trigo y la cizaña al fuego. Y el trigo, a hacer nuestros graneritos, ¿no? Entonces, es importante mirar este punto. Ahora bien, cuando dice que cuando se recibe con frecuencia mediante el sacramento, dice, o sea que, pues les digo, eso, a más uno se va quitando eso. Como el pecado, ¿qué es lo que el pecado hace? El pecado venial lo que hace es que va debilitando la gracia en nosotros que Dios nos ha dado.
Pero el pecado mortal, el pecado grave, ese corta, mata, elimina la amistad entre Dios y nosotros. Por eso es importante, si ya hubo muerte allí, y ya hubo un corte, ya hubo una distancia, hubo algo que ya no vas a ver a Dios porque eso te limita, aunque Dios está esperando que vengas, eso al momento que Dios te llame, ya no va a haber chance de más. Lo que leíamos hoy en el Evangelio, no se puede brincar del infierno al cielo, ni del cielo al infierno. Tú allá y ahí nos quedamos, no hay manera. De eso del pecado que nos estás hablando, yo cuando estaba en el pecado, y hasta Dios me está revelando todo eso, yo caí al hospital y ya cuando se pagaron las máquinas que estaban en la camilla, dije yo no me puedo, ya cuando se pagó todo, y llegaron los doctores, dice mi esposo, me quedé pues ya, dice mi esposo que se seca uno como un vegetal, se va apachurrando uno cuando se le acaba la respiración y todo. Entonces a mí se me acabó la respiración y todo, y en mi conciencia dije, pues dicen que para morir tiene que irse uno a confesar. Entonces dice mi esposo que ya cuando, porque sí me morí, yo digo que sí me morí, porque se pagó todo, yo sentí, pero más en mi conciencia dije, pues para poderse uno morir, tiene que confesar sus pecados. Y dice mi esposo que comenzó la máquina comenzó de vuelta a pitar, y entonces comencé yo a despertar, y pues me compuse. Ya no. Ella estaba ahí, yo la estaba viendo, y una sombra como se fue de ella, de su rostro, como una sombra se fue, y se quedó como muerta por 5 minutos. Wow. Y luego empezó a regresar y se volvió a poner su color. Pero lo que me llama la atención, lo que la hermana dice, uno cuando está tirado está inconsciente, y lo que más espera es que sea consciente, o sea, que recapacite, que despierte los signos vitales de la maquinita, que cuando ya se afligió uno, y cuando ya hay signos vitales, ¿no? Ya está concientizando, ya está volviendo a la conciencia. Pero antes de eso la persona puede estar en ese nivel, pero en su interior, vuelvo a la semillita, adentro de uno está esa conciencia, está ese espíritu dando la vida, la última. No sé si han visto ustedes la película de, ¿cómo se llama? De un robot, que todo está metálico, y ese robot tiene sus orejas aquí como que un radio, algo así, andan buscando donde hay vida, y de repente encuentran una florcita así, y esa la anda cuidando, porque esa florita depende de la vida, ¿no? Y de esa florcita, si esa florcita se la matan, pues ahí terminó, y resulta que esa florcita al final pues es la que da vida, todo, y se pone todo verde. Es como así, es como que eso está dentro, y eso despierta la chispa de la conciencia. Por eso a veces se le llama confesión a veces de deseo, porque tal vez el Padre no llegó, pero si en ese momento, como dicen, tu conciencia, le pediste perdón a Dios, tú te vas al cielo, o por lo menos te vas al purgatorio. Por eso no se puede decir, ese se fue al infierno. No sabemos, porque yo no sé qué es lo que él pensaba. Yo no sé si ese todavía recapacitó en sus últimos segundos de su vida, porque tenía esa chispita ahí todavía. Yo lo que hice, luego cuando desperté, y dijo la doctora, no, pues ya está todo bien. Está regresando todo normal. Y yo luego cuando salí del hospital fui a confesar, y fue lo que hice, y he tratado de, pues, si Dios me dio una oportunidad, tratar de no pecar. Si Dios nos da vida, es para que no la desperdiciemos y tratar de no pecar. Amén. Tenemos oportunidad todavía. O sea, el propósito de este taller, o como usted le quiera llamar, es que nos concentremos en los puntos principales que la iglesia nos ayuda, lo que la iglesia nos dice y lo que este escritor trata de darnos a entender en su punto de vista. Por eso es bueno participar, porque cada uno da un punto de vista. Esto que él escribió
Es como el punto de vista que ella da. Nada más que el de ella no está en un libro. Pero él, como a eso se dedica, pues escribe un libro, ¿no? Y nosotros así es. Cuando nosotros predicamos, leemos la palabra y el Espíritu Santo le da a entender al pueblo eso que le ayuda. Entonces usted saldrá de aquí y usted se va a ir pensando, o sea que dentro de mí existe en mi interior existe eso de regresar al Padre cuando me sienta mal, o recapacitar, hacer el examen de conciencia, decir, ok, ¿cuándo fue la última vez que me confesé? Eso les preguntaba al hermano el lunes. Y sí, la gente se queda, pues yo estoy casado. Pues entonces, ¿qué te impide? Cuando el que no está casado, pues, y ni así, tal vez no te va a absolver el Padre de tus pecados, pero el hecho de ir con el sacerdote, estás tratando de reconciliarte con el Padre, de decirle, yo quiero hacer las cosas bien. Eso es lo que dice en la explicación de este señor, de este obispo, de que aunque estés en pecado, puedes ir con el sacerdote pues vamos a decir que es ¿cómo se dice? A pedir una orientación, ¿verdad? O a explicarle lo que tú quieras, pero tiene que ser en momentos apartados, porque no lo vas a hacer cuando hay una gran fila que se van a confesar y tú comienzas a decir toda tu historia. Pues no, tiene que hacer una cita aparte de lo que tú quieras, o en un congreso donde hay muchos. Entonces él dice que si la persona va hacia el sacerdote, el hecho de ir allí ya está dando un paso de humildad. Porque para llegar a la humildad que se necesita, humillarse. El que se humilla, trabaja en la humildad. Pero el que no se humilla y es altanero, pues no es humilde. Y el Señor dice que el corazón que es contrito y humillado es el que no desprecia. Y ahorita vamos a estar leyendo en las semanas que vienen, obviamente, cuando se refiere a la oración, recuerden ustedes al fariseo y al publicano. ¿Verdad? Que está uno, ¿quién es el que está orando primero? ¿Quién es el que ora primero? ¿El publicano? El fariseo, ¿no? El fariseo está, Señor, yo no soy como ese. Yo no soy. Fíjate, yo no soy, dice. O sea, no solo dice que él no es, sino que para comenzar peca más diciendo y se compara con el otro. Ese es el pecado que uno comete, porque esa es la sociedad que estamos. Como aquel peca más que yo estoy bien, pero yo estoy pecando. Es que Dios no está preguntando cuánto peca el otro, es personal. Yo soy el que debo de ir. Que el otro peca más, pues ahí déjalo. Tú tienes que ir por ti. Cuando tú estás enfermo no vas a decir, bueno, que le duela a aquel o que me duele a mí, yo no quiero que me duela a mí. No, tú estás enfermo y tú eres el que está sufriendo, no el otro. Ese déjalo ahí. Entonces, el pecado venial es importante decirlo. No es necesario y hay muchas formas de hacer esas paces con el Señor. Una es, ya les dije en la misa, por eso es importante en la misa. Y hacer la oración, Señor, yo confieso ante ti que he pecado de pensamiento, todo eso, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego, o sea, es una oración hermosa. Pero si llega a media misa. Pues ya llega cuando ya empezaron, o sea, por eso es bueno uno. Incluso él cuando habla de la misa aquí, que es un tema de lo que está, tú vas a misa, tienes que llegar con cierto tiempo antes y no a chismosear. Simplemente a platicar con el Señor y a leer la Escritura antes de que sea proclamada. Porque la gente está ahí, ¿a qué leyendo? Y uno está siguiendo aquí. No, sí, está bien que estás leyendo y quieres aprender, pero no es por ahí, porque si la lees primero y luego la escuchas, más el Padre da la homilía, ya son tres cosas que tú captas mejor. Pero si estás leyendo al mismo tiempo, por estás leyendo aquí, ni entiende lo que está allá, ni aquí, porque pues, más si le cuesta leer a uno. Uno va más atrás que el otro y es un relajo. Entonces, es bueno ir antes. Y lo dice el escritor aquí. Es hermoso, la verdad que de los libros que yo he encontrado, cuando me dieron dije, este está hermosísimo. Por la manera como él lo explica, tal vez me asimila un poco como yo lo entiendo, ¿no? Entonces, ahora bien, dice él aquí, soy un pecador. Eso es, para comenzar, reconocer que uno tiene pecados veniales. Estamos hablando aquí por lo encimita, ¿no? Veniales, porque ya hablamos de los pecados mortales,
graves, que son los que la iglesia dice una vez al año. No te pases de allí. Pero nosotros no vamos a esperar una vez al año. Cada mes si se puede. Es más tiempo que se pueda. Porque necesita uno descargar. Y más nosotros que somos servidores. Porque si nosotros esperamos un año, todo ese tiempo, imagina que yo ya tengo 11 meses, digamos, sin confesarme, y ando sirviendo y ahorita el Señor me llama a predicar y yo con esta gran carga que traigo de hace 11 meses, va a ser difícil ayudarle al pueblo. Bueno, Dios lo va a hacer por necesidad del pueblo, pero de todas maneras yo debo hacer conciencia de eso, de que debo estar siempre lo más limpio que se pueda, en gracia, porque el día de mañana yo no sé si me va a llamar. Con estos frentones que se da uno, no sabe si te vas a levantar. Eso es así. No sabemos, como el hermano decía el lunes, oye, me secuestraron y yo no sé si vas a regresar. O sea, no esperemos pues, porque Dios nos da oportunidad, ¿no? Y él dice, soy un pecador, dice. Voy a leer un poquito porque pues, está hermosísimo. Si quieren, buscan después la cita de Romanos 7:19. Pero dice, voy a leer el segundo párrafo. Dice, lo raro es que muy dentro no quiero pensar, decir y hacer esas cosas. No quiero ser esa persona inferior. Esa es la segunda estrofa de abajo del soy pecador. No quiero ser esa persona inferior, quiero ser la mejor versión de mí mismo. Quiero vivir para contribuir a la iglesia de los demás, la alegría de los demás, con su desdicha. En cada momento de mi diario vivir estoy atrapado en una lucha. Me encuentro dividido, no muy distinto a ti. Me encuentro viviendo aquello que Pablo describió en su carta a los romanos, puesto que no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. Él dice aquí, oye, tal vez me encuentre igual que tú. Tal vez nosotros queremos hacer el bien, pero nos cuesta. Terminamos haciendo el mal. Yo tengo una buena intención, ¿verdad? Y ahora esta cuaresma yo voy a ayunar, yo voy a hacer oración. Esa es mi intención. Pero terminando la cuaresma, dice, no, lo hice al revés. Me costó. Pero ¿sabe qué es lo importante? El hecho de pensarlo, el hecho de esforzarse, es más ganancia que el hecho de nada más pensarlo sin hacer nada. O sea, está bien pensarlo, está bien meditarlo, pero debemos de hacer lo que hizo el hijo pródigo. Voy. Porque él desde donde estaba podía ser dicho, me arrepiento y hace una oración ante el Padre del cielo y ahí nomás. No, tenía que hacer su enmienda, o sea, su ¿qué? Tenía que hacer su propósito de enmienda. Tenía que hacer lo que le toca, no dejarlo, porque eso va para los protestantes. Aquí el Señor me perdona, hago mi oración y les costaría mucho estar enfrente de un sacerdote. ¿Qué es lo primero que dicen? Yo, ¿por qué voy a estar enfrente de ese hombre ahí que después... Oye, pero si has dicho un montón de cosas allá afuera a gente que ni conoces en público y no te dio vergüenza. ¿Por qué te da vergüenza? Porque ahí está la presencia de Cristo. Y yo les dije, hay que ver al sacerdote en los ojos. Que ese fue uno de los que dije, ¿cómo cuesta? A mí me cuesta ver al sacerdote en los ojos porque ahí veo a Cristo. Y voy a la cita de Génesis donde se esconde, porque no quiere esconderse, hermano, no quiere esconderse de esa vergüenza de haber fallado, ¿no? Pero ese es el amor de Dios. Sí fallaste, pero tu pecado no es más grande que mi misericordia, lo dice el Salmo, ¿sí? Nuestras caídas no son más que el amor de Dios. El amor de Dios está allí para nosotros. Ahora vamos a leer lo que dice San Agustín, y aquí resume, San Agustín resume aquí los 4 numerales, el 55, 56, 57, 58, 1455 al 1458. Lo agarra aquí en este parrafito que lo tenemos ahí. Si gusta, lo leo y después lo leemos nosotros. Lo leen todos ustedes. Dice, lo voy a leer aquí porque está más cerca. Dice, quien confiesa y se acusa de sus pecados, hace las paces con Dios. ¿Quién se acusa? Porque el que no se acusa, se excusa.
Dios reprueba tus pecados. Si tú haces lo mismo, te unes a Dios. Hombre y pecador son dos cosas distintas. Cuando oyes hombre, oyes lo que hizo Dios. Cuando oyes pecador, oyes lo que hizo el hombre hizo. Deshaz lo que hiciste para que Dios salve lo que hizo. Es preciso que aborrezcas tu obra y que ames en ti la obra de Dios. Cuando empiezas a detestar lo que hiciste, entonces empiezan tus buenas obras, porque repruebas las tuyas malas practicas la verdad pero ya me perdí, sorry. Cuando empiezas a detestar lo que hiciste, entonces empiezan tus buenas obras, porque repruebas las tuyas malas. Practica la verdad y vienes a la luz. Wow. Yo no sé ustedes, ¿se acuerdan? Bueno, ustedes han vivido esos momentos cuando uno está hablando de un tema. Vamos a decir, alguien se robó un celular. Y comienzan a discutir. Que se lo robó, a lo mejor, pues no le enseñaron en su familia que debe de respetar lo ajeno. Y de repente un niño por ahí va. Es que yo no sé por qué la gente roba tanto. Mi papá me ha dicho que no robe. Se está excusando, dice que el que se excusa es porque se acusa. O sea, no le están preguntando a él, pero él por decir que no es él, ya eso lo está delatando. O sea, se está entregando. Por eso la psicología de los que son, ¿cómo se dicen? Detectives, es impresionante. Eso dan la vuelta y tú solito sueltas la sopa. Porque es su táctica, ¿no? De sacar la verdad sin que te estén diciendo, dímela. Es parte de usar la mente para poder sacar algo de la persona sin tener que decir, esto quiero de ti. ¿Sí? Y el Señor no, el Señor es diferente, Él sabe lo que piensa cada uno y te dice, ustedes saben lo que piensan en su corazón. Aquí adentro, lo que debe de salir hacia afuera, dándole a entender al Señor quién soy. Pero si no sé quién soy, va a ser más difícil. Bien, ¿qué podemos nosotros aquí aportar en este texto? Vamos a ver, le voy a preguntar a uno por uno para que todos participemos. Tenemos 10 minutos. Sí, rapidito, un minuto cada uno. De este texto, cuando dice, quien confiesa y se acusa de sus pecados, hace las paces con Dios. Dios reprueba tus pecados. Si haces lo mismo, te unes a Dios. ¿Qué entendemos por esa frase? Quien se acusa, quien confiesa y se acusa de sus pecados, hace las paces con Dios. Bueno, pues antes de nada entré y no quise interrumpir. Buenas noches a todos. Tarde, pero no quise interrumpir. Tarde pero sin sueño. ¿Verdad? Pues yo lo que yo entiendo ahí es de que todos sabemos que en algún tiempo de nuestra vida hemos pecado, pero tu inconsciencia, como dice ahí, sabes que tú hiciste mal. Cuando uno obra ya sabe que eso es malo que tú estás haciendo, aunque cuando tú ya tienes un conocimiento de la iglesia, tú sabes que si tú haces, como dices tú, agarras algo, en tu inconsciencia dices tú, pero esto está mal. O sea, tú ya mismo te estás acusando cuando lo vas a hacer. O sea, ya sabes que está mal hecho y a veces uno mismo lo hace. O ya cuando tienes conocimiento, dices, ok, no, esto está mal, esto no se debe de hacer. O sea que ya no lo haces, porque ya tu inconsciencia te dice, eso que estás haciendo ya está mal. Examen de conciencia, no sé si, bueno, la vez pasada nosotros tuvimos unos cursos ahí con el que va a estar en el Congreso de Anaheim, con Ernesto Vega, y él daba el curso de San Ignacio de Loyola, que es hacer examen de conciencia al final del día antes de dormirse, ¿qué hiciste mal?
¿no? Y hacer esa reconciliación con el Señor. Y ahí es donde se disuelven los pecados veniales, porque eso no da cabida a que el otro día sea más pesado tu día. Porque hay gente que ni dormir puede. Y dice, no puedo dormir. Preguntémonos por qué no podemos dormir. Una persona que está en paz, que está en oración, a menos que el Señor lo quiera para algo fuerte, lo va a despertar. De lo contrario, si no puedes dormir es porque a ver en qué andas pensando, qué andas mirando. Sí, lo veo así yo, pero eso es como, volvemos, la conciencia dice aquí, se me había pasado este pedacito, que dice, la conciencia es como el santuario interior, ¿sí? Porque si tú no concientizas algo, pues se va de largo. Pero si tú lo consientes, ya eres capaz de aceptar que tú lo dejaste entrar, lo aceptaste. El enemigo, el enemigo es el tentador, pero si tú lo consientes, lo alimentas, lo practicas, lo estás ahí dialogando, dándole vuelta en tu inconsciente, cuando sentís lo estás haciendo, porque practicaste en tu conciencia con aquel que no debías de practicar. Y el Papa dice, no dialoguen con el diablo, ni dirijan, él no merece ni que le dirijan la palabra. Es más, sí, no merece ni que lo mencionen, pues, que el Señor lo reprenda. O sea, elimina eso de tu mente. Él no merece ni siquiera que lo nombres ni que pienses que existe. Bueno, hay que saber que existe, pero no por eso, como decía el hermano, todos le acusamos al diablo, que el diablo aquí, no, el diablo no embarazó a tu esposa, a tu hija, lo que sea. No. Existe, pero no por eso vos estás ya enfocado que el diablo, no. Tú tienes culpa también. Yo tengo culpa también. Yo debo reconocer que como dice Romanos 7:19, yo debo reconocer que debo de hacer mi lucha a hacer el bien. Y si al final termino haciendo el mal, bueno, pero por lo menos luché. ¿Qué tal si no hubiese luchado? Hubiese hecho un desastre total, como muchos en nuestras vidas, si no nos hubiéramos encontrado con el Señor, hubiese sido desastre total. Pero en su misericordia se dio el encuentro que el Padre estaba esperando. Y recuerden, cuando el Hijo regresa, algo que es notorio ahí es que Él hizo su proceso de conversión. Para poder comer en la casa del Padre, se necesita primero confesarse, tener esa reconciliación con Él para poder comer en la casa. Porque si Él no hubiese decidido tomar esa decisión, no hubiera comido en su casa ni lo hubieran vestido. Es lo mismo con los niños que habla el catecismo en el 1457. Los niños deben de confesarse antes de ir a la primera comunión. O sea, antes de comer en la casa del Padre, deben de reconciliarse con el Señor. ¿Sí se dan cuenta cómo es la iglesia? O sea, todo es un proceso, pero a veces a mí me cuesta mucho digerir estos contextos, pero estoy tratando de estudiar más para poderles decir a ustedes lo que yo logro entender. Y sé que a muchos de ustedes les ayuda un poco, ¿sí? Espero que les ayude en algo a ustedes, que es muy importante para mí. Sí, tal vez solo quiero decir algo sobre Dios, reprueba tus pecados y tú haces lo mismo. Es como un ejemplo, ¿no? Padre, yo no hubiera robado, pero tuve la oportunidad. O sea, alguien me invitó a robar, ¿no? Es lo que pasó con nuestros primeros padres, ¿verdad? Se excusaron, pues se acusaron, entonces Dios no perdonó. Entonces a eso se refiere la frase, Dios reprueba. Cuando yo digo, no soy tan culpable porque me invitaron, o sea, estaba ahí y me lo llevé, ¿no? O sea, entonces Dios va a decir, ¿eres pecador o no? ¿Te robaste o no? Entonces te reprueba tus pecados porque tú mismo reprobaste. Eso es como cuando el juez te hacen la pregunta del abogado, o el abogado contrario, ¿no? Que quiere hacerte culpable y tienes tu defensor, pero como le toca el turno a él y le dice, usted estaba en tal lugar y le dicen a usted, ¿sí o no? Y uno dice, sí, pero uno quiere explicar, el por qué sí y el por qué no, pero él dice, él lo que quiere es que tú digas sí o no. Y tú no quieres decir sí, porque el momento de decir sí, estás diciendo que eres culpable y uno no quiere decir que es culpable, uno lo que quiere es decir que sí, pero explicar el por qué. Y ellos no, ellos dicen sí o no. Y uno dice, sí.
Y a todos, sí, dice que sí. O sea, sí, pero no es así. Sí, pero no es así. Eso es lo que era ese sentido de, sí, pero me quiero excusar, ¿no? Pero lo hice. Y la confesión es, yo robé. Me acuso de que soy adúltero. Me acuso de, o sea, eso es lo que más le cuesta a uno, sacarlo. Sí, yo fui, sí, perdóneme. Fácil, ya. Y hasta siente uno que el corazón le hace así. Sí, porque la expresión, el pensar, el sacar la voz, en respirar para sacar la palabra, todo tiene su ¿cómo dice? Su levadura, dicen los españoles, ya tiene su miga, ¿no? Su masa, tiene su esencia. Tienes que pensarlo, meditarlo y expresarlo para respirar y estar en paz. Pero los que no se confiesan, cuando una persona no se confiesa, mire, puede ser de bendición el que si nos confesamos una vez al mes, se puede ver la diferencia en un grupo. Pero si hay muchos que les cuesta confesarse, se puede notar. Y el problema está que el que no se confiesa es aquel que anda, como decimos, el que no confiesa sus pecados veniales es aquel que se va cargando suciedad. Entonces queremos ayudar a los demás, pero ese que no se ha confesado anda embarrando todo, porque anda contando chismes, ¿sí me explico? Entre más nosotros nos confesamos, nos ayudamos unos con otros a llevar la obra del Señor. Pero si yo no creo mucho en la confesión, porque todavía traigo la corriente de los evangélicos, entonces, híjole, hermano, yo vengo y quiero decir algo y hermano, sí, pero no es así. Tenemos que estar en la misma línea, ¿no? Porque realmente este es un camino donde nos chocamos y es el camino angosto, pero Dios nos llama a eso, ¿sí? A eso. Yo imagino que también la comprensión no es como tomarla a juego, ¿no? O sea, no. si hiciste algo y dices, al fin y al cabo ahí viene la semana y me voy a confesar, me va a quitar el pecado, pero en la otra semana lo vuelves a hacer. Voy a pedir perdón hoy porque voy a robar la otra semana. O sea, yo creo que si tú te confiesas y lo dices de corazón, perdona porque sí pequé y hice esto y te arrepientes tú mismo, yo creo que Jesús, también ve en ti tu corazón que dices, ok, como le dijo a la mujer adúltera, vete, pero no vuelvas a pecar. El corazón es lo que Dios ve primero. Porque si usted se da cuenta, lo primero que Jesús dice es que lo que entra no es lo que hace daño, lo que entra es lo que sale. Pero eso se refiere al corazón. Y ahora el texto que leímos hoy es impresionante, de Jeremías 17, parece que es. Nada es más torcido o más difícil de entender que el corazón del ser humano. O sea, somos tan complicados cuando no queremos reconocer. Es nuestra vida cotidiana. Hoy me enojé, al ratito otra vez, o no le habla a esta, no le habla al otro. Son veniales. Pero eso a la vez nos va haciendo una vida de pecado, porque no vamos claros en la vida en los caminos de Dios. No vamos claros porque le quitamos importancia, le restamos importancia a los veniales. Y yo creo que cuando decimos, pues me voy a quedar en casa, ¿por qué? Porque, pues estoy en familia, estoy en esto, estoy en lo otro. Pero entonces también eso se nos va haciendo como costumbre, como de decir, no voy a misa, no llego a tiempo, no se me van a perdonar los veniales, para el otro fin de semana. Y eso como que y a la otra va a ser más difícil. Dicen por ahí que por ejemplo, los que son alcohólicos anónimos, para terminar, dicen, ellos tienen una frase que dicen que lo más difícil es decir no a la primera copa. O sea, hasta y 1000 no alcanzan. Porque, o sea, si no venciste la primera, sabiendo que te gusta, ya te fuiste. Y eso es no reconocer que soy alcohólico. Pero si tú vences la primera, ¿para qué vas a tomar 2 cervezas si eres alcohólico? ¿Para qué vas a ir a la cantina o a las barras si sabes que te gusta andar adulterando? ¿Para qué te acercas al peligro? O sea, el perro está amarrado,
Pero no te le acerques al perro. Te va a morder. Es más, hasta lo desatas. Que es bien así, bien alcohólico, a veces también se excusa en las bodas de Caná. Sí. Siempre va a haber una explicación para cada uno. Como dijo la mujer, cuando dijo el hombre, la mujer que me diste, la mujer la serpiente, o sea, todos nos echamos la culpa cuando no queremos reconocer. Pues bien, nos ponemos de pie. ¿Algo más que quieras? Sí. ¿Cómo lo hiciste? ¿Ah? ¿Cómo lo hiciste? Porque medio lo hiciste así. No, es así. Oh, Es que pero está bien. me estaba recordando de que hay personas que dicen, como el ejemplo que estaba dando hermano Arturo, que dicen, ¿para qué me voy a confesar si lo voy a volver a cometer? Pero ahí viene un ejemplo de un sacerdote que le dijo a una persona que fuera a traer agua en un canasto y que lo trajera de un lugar a otro, y la persona decía, pero ¿cómo? Si no voy a poder, inténtalo, y dice, nunca vas a poder traer el agua para acá, pero mira el canasto cómo va quedando, cada vez que tú lo intentas, se va limpiando hasta que queda limpio. De un canasto sucio. Sí. Y la idea era que cada vez que llevaba agua, no era el agua que necesitaba él ver ahí, era que cada vez que iba, se iba limpiando. Y eso es lo que debemos decir. Usted, si vuelve a pecar por el mismo, vuélvalo a decir. Usted dígalo. Porque si no lo dice, a la próxima vez va a ser más fuerte y van a ser más veces. Entonces, hay que irlo sacando. Para limpiarnos por fuera, pero también el agua se necesita estar constantemente limpiando. Todo tiene su make sense, ¿no? Eso es importante. Ahora sí, nos ponemos de pie y necesito a alguien que me ayude con una oración, por favor, para terminar. O lo hago dedocráticamente. No, la hermana Sarita nos va a ayudar hoy. Sí, con una oración de cierre, dándole gracias a Dios por el tema. ¿Sí? Ánimo, hermana, gracias. Ah, sí, está bien. Le damos gracias a Dios por esta reunión, por esta junta, a darle gracias, bendecirlo, por los que no pudieron venir, por los que están en sus casas, por los enfermos, por todo el mundo que está en guerra. Dios mío, te pedimos por todos ellos. Te damos gracias nosotros, este grupo, porque hemos salido poco o mucho, yo he aprendido de aquí, porque yo en sí no sabía nada de esto. Amén. Pero te agradezco, te doy mil gracias a ti, Santísima María de Guadalupe. Siempre nos ilumines, nos protejas a todas las personas aquí reunidas y no reunidas, para que los cubras con tu bendito manto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ya que nos proteges Tanto como verdadera madre, Cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Bueno, ahora mi hermano tiene los numerales. Si